Vamos hoy a un tema más histórico, igual que vamos dando temas como más doctrinales o más espirituales y ascéticos, también nos gusta intercalar algún tema histórico en estas catequesis sobre la masculinidad y la vocación del hombre católico. Igual que dedicamos un tema a la caballería cristiana medieval, que tuvo mucha acogida, hoy vamos a dedicar uno al tema del espíritu templario, el espíritu templario. Porque San Bernardo de Claraval fue el verdadero guía inspirador de la caballería cristiana y en verdad también de la orden templaria. Él inspiró la disciplina de la orden de los caballeros templarios, modelo viable después para muchas otras órdenes de caballería fundadas entre el siglo XII y el siglo XIV principalmente. Antes de esto, San Bernardo había tomado parte ya en la Reforma cisterciense, dentro del ideal benedictino, aquella reforma que había iniciado Roberto de Molesmes, San Alberico, San Esteban Harding, aquellos que el padre Raymond denominó los tres monjes rebeldes, dando título a esa famosa novela en trilogía que yo os he recomendado tanto para entender el espíritu de la Edad Media, para entender la reforma de la orden benedictina, el cister, y para conocer también a ese personaje impresionante de la Edad Media que es San Bernardo. San Bernardo participó en esta iniciativa de la reforma del cister, hecha con el deseo de vivir de un modo más estricto, mucho más estricto, la regla de San Benito, y se convirtió de hecho en su gran impulsor. San Bernardo también, y aquí vamos al tema de hoy, a petición de Hugo de Payens, que fue el primer gran maestre de la Orden del Temple, crea lo que será el verdadero estatuto y guía de esta orden religiosa y militar de los pobres soldados de Cristo y del Templo de Salomón, que este era el nombre de la Orden Templaria. Bien. El estatuto sería completado además en el año 1132 con otro texto fundamental que es De Laude Nove Militiae Templi, en alabanza de la nueva milicia del templo. En estos textos San Bernardo traza la meta y la misión de los templarios, que nos van a servir a nosotros también de modelo a la hora de vivir ese espíritu del caballero cristiano. Y establece sus obligaciones. Decide también la organización administrativa, territorial, según el modelo de los monasterios cistercienses. La vestimenta, el equipamiento, todo adaptado a las circunstancias, evidentemente, de lo que va a ser un monje, pero un monje guerrero. Pues bien, en todo esto entra San Bernardo. Después de la muerte de San Bernardo, nacieron otras órdenes de caballería, como decía antes, según el modelo de la orden templaria, como fueron el caso en España, donde proliferaron de Calatrava, Alcántara, San Benito de Avís en Portugal, la Orden de Cristo, también portuguesa, y más tarde también aquí en España la de Montesa, la de Santiago, que la había olvidado, tan importante, o fuera de la península la de los caballeros teutónicos. Los escritos de Bernardo alcanzaron durante la Edad Media una gran difusión. Prueba de ello son los más de casi 1500 manuscritos que se conservan actualmente de sus obras, correspondientes a los siglos XII y XIV, entre XII y XIV. El tratado Loa a la nueva milicia del que hablábamos define la faceta del abad de Claraval como predicador de la guerra contra el infiel, como predicador de la cruzada. No hay que olvidar que si San Bernardo se implica tanto en la fundación de los templarios y en su regla, es porque él ha sido, se lo ha encomendado el Papa Urbano, uno de los grandes predicadores de las cruzadas, de la primera cruzada contra los infieles en Tierra Santa. La obra, De Laude Nove Militiae,
La obra está dividida en dos partes. La primera, donde Bernardo desarrolla su elogio a la vida, al objetivo de los templarios, contraponiéndola con otra milicia, contraponiéndola con la milicia secular que combate, que mata por odio, por avaricia, que se contamina de los pecados y vicios de este mundo, y que no trabaja realmente por la fe cristiana. La orden del templo ha de ser, piensa San Bernardo, la expresión más verdadera de la militia Dei, de la milicia de Dios, en contraposición con la militia mundi, de esa caballería secular que él conoce muy bien. Bernardo pertenece a una familia de caballeros, él mismo fue investido caballero y su padre lo fue de los más importantes caballeros de la Francia de aquel momento. Después su padre también, una vez quedó viudo, se hizo monje cisterciense, ¿no? Pues bien, Bernardo justifica la existencia del monje caballero, va a defender esta vocación. Ese monje caballero que libra dos combates, atentos, contra la carne, contra la sangre, la batalla en medio del mundo contra los enemigos de Cristo y de la religión, pero también una batalla interior contra el pecado, y que es fundamental para que la otra sea verdadera, eficaz y disciplinada. Dos batallas, una exterior contra los enemigos de Cristo y de la Iglesia, otra interior contra los enemigos de Cristo en nuestro corazón y en nuestra alma. Este doble combate es lo singular, lo admirable del monje guerrero. San Bernardo de Claraval escribió en su texto de alabanza a la nueva milicia que el caballero no es temeroso, porque para acometer esta doble lucha se encuentra armado también con una doble coraza, dice, la de acero, que le protege en la batalla, y la armadura de la fe que cuida su alma. Es esta certeza de la asistencia de Dios. San Bernardo dice estas palabras: constantemente pelea una guerra doble, tanto en contra de la carne y la sangre como en contra del ejército espiritual de maldad en los cielos. Cuando resiste fuertemente a un enemigo en la carne, apoyándose solo en la fuerza de la carne, no vale la pena notarlo, pues es suficientemente común. Y cuando la guerra se hace con la fuerza espiritual en contra de los vicios o demonios, esto también no es muy notable, aunque sea digno de alabanza, ya que el mundo está lleno de monjes. Pero que una misma persona se ciña la espada valiente y sobresalga por la nobleza de su lucha espiritual, esto sí que es para admirarlo como algo totalmente insólito. Esta es la novedad de la nueva milicia, nos dice San Bernardo, ¿no? Que lucha en el mundo contra el mal, contra la opresión de los tiranos, de los enemigos de Cristo y de su Iglesia, pero que lucha en su interior también, contra el pecado, las pasiones, los vicios. Él es verdaderamente un caballero temerario y seguro, porque su alma está protegida por la armadura de la fe, tal como su cuerpo está protegido por la armadura del acero. Está, por lo tanto, doblemente armado y no le tiene miedo ni a demonios ni a hombres. Qué buen programa este, de no tener miedo ni a demonios ni a hombres, pero para esto hay que llevar la armadura firme de la fe para que tengamos esta seguridad, esta fortaleza, esta rectitud de intención que va a distinguir siempre San Bernardo en el caballero templario. Rectitud de intención, nobleza de corazón. Luego va a describir la vida cotidiana de los templarios, su disciplina, la pobreza, la castidad. Practican la hospitalidad y la caridad con los necesitados, aunque su fin no sea estrictamente ese, sino el patrullaje de los caminos, el combate contra los musulmanes, la defensa de los peregrinos que van a Tierra Santa. En la segunda parte de la obra de Laude, se hace un recorrido por Tierra Santa. San Bernardo va haciendo reflexiones sobre los diversos lugares relacionados con la vida de Jesús, Belén, Nazaret, la vigilancia de los cuales, para proteger, como decía, a los peregrinos, estaba encomendada a los templarios. Vamos a ver.
¿Cuál va a ser el lugar que va a ocupar las órdenes de caballería, concretamente esta de los templarios, en el orden de la salvación? ¿Tiene una cabida esto en la Iglesia de Jesucristo? Unos monjes que a la vez son guerreros. ¿Tiene cabida? ¿Se puede justificar de alguna manera? La cuestión de fondo es si la actividad bélica, al fin y al cabo esta es la pregunta, si la actividad bélica es un camino válido de santidad para el cristiano, en una sociedad medieval en la que el modelo de santidad presentado por la Iglesia principalmente era el monje. Un guerrero, que a la vez es monje en este caso, ¿puede realmente santificarse? ¿Es un camino válido? ¿Es un camino lícito para un cristiano? Hoy en día la pregunta se nos haría más difícil todavía, ¿no? Porque estamos un poco dominados por esa idea pacifista, buenista, ¿no? En la que el hombre cristiano debe ser una persona, sobre todo buena, pacífica, ¿no? Ajeno a la guerra, a cualquier tipo de violencia. Ya hemos hablado mucho de esto también, en nuestras charlas, cómo hay una guerra, una violencia que es necesaria en la vida cristiana, ¿no? Y el cristiano no puede ser un pacifista contra el mal, contra la injusticia, fuera de él y mucho menos en su corazón. Por lo tanto, hay una santa guerra, hay una santa lucha que el cristiano debe emprender. Una institución orden monástica, ¿se puede plantear la profesión militar como su fin fundamental? ¿Esto es posible? La razón para la que nace la orden de monjes guerreros es lo que la va a justificar. Y la razón es esta: combatir una guerra santa contra los enemigos de la fe. Es una imagen, en definitiva, una extrapolación fuera de nosotros del combate entre el bien y el mal, entre la virtud y el pecado, que no solo ha de producirse puertas adentro, sino también en la instauración del reino de Cristo en nuestro mundo, algo que es parte de la vocación cristiana. En lo que hace a la justificación de la actividad bélica del laico, hay unas condiciones que la tradición católica, por otra parte, siempre ha delimitado para que pueda haber, como enseña la Iglesia, una guerra justa. Existe una guerra justa. La Iglesia defendió el carácter cristiano de una actividad bélica realizada sin odio, sobre todo en defensa, ¿no? En defensa de la cristiandad. Lo mismo que la persona particular puede ejercer moralmente de forma lícita una defensa de sí mismo, de su hogar, de su familia. Bien. En lo que respecta a la licitud de matar en combate, que defiende el abad de Claraval, también va en línea con la posición ya general, por decirlo así, entre todos los canonistas de aquellos siglos y a posteriori, como Ivo de Chartres, Graciano, van a reconocer explícitamente que desde el punto de vista canónico la lucha llevada adelante a solicitud de la sede apostólica contra quienes persiguen a los cristianos en Tierra Santa es una guerra justa. Es una guerra justa porque es una guerra de defensa de los santos lugares, de los peregrinos, de los cristianos. Si pelea por una buena razón, el guerrero cristiano, su lucha nunca será mala. Esta es la idea fundamental. De la misma forma, los resultados nunca pueden ser considerados buenos si es que la razón de la lucha es mala y las intenciones perversas. Si te matan cuando solo buscas matar a otro, tú mueres como asesino. Si tienes éxito en la lid y matas a un hombre, tú vives como un asesino si lo haces por tus intereses. No está bien ser un asesino, vivo o muerto, victorioso o vencido, es lo mismo. Cuidado. Venzas o mueras si has obrado solo por tus intenciones egoístas, por tus pasiones, por la avaricia, por el dominio, ¿no? Entonces no obras rectamente, no eres un mártir, no lo has hecho por Cristo, no lo has hecho por servir a la Santa Iglesia, por servir a tus hermanos, ¿no? En cambio, de lo contrario, quien muere en estas condiciones o quien vence en estas condiciones tiene causa de mérito. Dice el mismo San Bernardo: qué victoria más triste haber subyugado a un hombre mientras cedías al vicio y gozar de una gloria vacía por su caída
cuando la ira y el orgullo se han llevado lo mejor de ti. Bien. Cuidado, ¿no? ¿Por qué luchamos? El interés de Bernardo por la orden del Temple se debe principalmente a su propia extracción social. Como hemos dicho, fue miembro de una familia de la nobleza, hijo, nieto de caballeros, caballero él mismo antes de ingresar al Císter a los 22 años de edad. Para Bernardo el miles, el soldado, ocupa sin duda un lugar en la sociedad cristiana de la época. No tanto el soldado, no me gusta la palabra soldado porque aplica la idea de que trabaja por una soldada. Me gusta más la idea de guerrero, el guerrero, el caballero cristiano, ¿no? Ya que un caballero cristiano está al servicio de Cristo. Esta es la idea. Desde la disolución del Imperio Carolingio hay un esfuerzo por parte de la Iglesia por cristianizar las costumbres de la naciente clase caballeresca que en no pocas ocasiones cae en la frivolidad y en el pecado. Pues bien. Para el abad de Claraval, los caballeros combaten o deben combatir en un doble frente, militar y espiritual, para ser caballeros cristianos. Y esta dualidad en el combate forma parte sustantiva de la novedad de su programa. Programa que él aplica a los templarios, caballeros y monjes, guerreros y monjes, pero que aplica también a los mismos monjes de los monasterios que él fundó. Claraval desarrolla su discurso a un doble nivel, literal y metafórico, una caballería metafórica aplicable a los dos, ¿no? A los monjes y a los caballeros templarios, y otra literal. Por un lado, los caballeros del templo específicamente, y por otro, la colectividad cristiana, todos estamos llamados a la milicia de Cristo, ¿no? A la lucha contra el mal, contra el pecado. La dualidad entre metáfora y literalidad sería extensa. Combate exterior, combate interior, hemos dicho. Jerusalén terrenal, Jerusalén celestial. Monje, templario, en definitiva. Un doble camino para alcanzar la victoria. El de los monjes y el de los guerreros al servicio de Cristo. La vida monástica o la guerra santa llevada adelante por la milicia de Cristo contra el doble enemigo espiritual y temporal. Bernardo utiliza la expresión miles Christi, soldado de Cristo, para designar a los templarios, decíamos, pero también para designar la vocación monástica, o del monje de su orden. También es un soldado de Cristo, ¿no? Que está en una batalla constante, espiritual. En lo que respecta a la forma de vida de los templarios, el abad de Claraval traza un paralelismo entre la caballería tradicional y esta nueva élite guerrera. La primera es representada con rasgos negativos. La segunda es descrita por contraposición con rasgos positivos, ya que ostenta los ideales del monje del Císter. La caballería secular, la del mundo, esa caballería a la que él perteneció y conoce muy bien, es muchas veces frívola, es mundana, piensa en la fama, en el éxito personal, las joyas, el oropel de los vestidos, y olvida la fe como horizonte, porque el caballero secular, si mata a un adversario, encuentra muchas veces su condena, igual que si muere en la pugna, porque lo está haciendo por intenciones puramente mundanas. Bien, dice San Bernardo, digamos ya brevemente algo sobre la vida y costumbres de los caballeros de Cristo, para que les imiten o al menos se queden confundidos los de la milicia que no lucha exclusivamente para Dios, sino para el diablo. Es muy fuerte aquí San Bernardo. ¿Cómo viven? Ahora se refiere a los monjes guerreros. ¿Cómo viven cuando están en guerra o cuando permanecen en sus residencias? Así se verá claramente la gran diferencia que hay entre la milicia de Dios y la del mundo. Las contrapone. Por su estilo, por su forma de hacer, por su espíritu. Comparando los templarios al héroe Roldán, por ejemplo, del Cantar de Roldán, dice que los templarios son anti-rolandianos, porque Roldán sí es arrojado, es imprudente, es impetuoso, pero
en cambio, los monjes guerreros son, siendo valientes, son prudentes y disciplinados. El arrojo sin disciplina es muy peligroso. No, está bien el arrojo, la valentía, pero con prudencia y disciplina. Tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra observan una gran disciplina y nunca falla la obediencia, dice San Bernardo. Las otras costumbres de los templarios se aproximan al género de la vida cisterciense: austeridad, sencillez, celibato, trabajo manual. Dice así: se abstienen de todo lo superfluo y solo se preocupan de lo imprescindible. Viven en común, llevan un tenor de vida siempre sobrio y alegre, sin mujeres y sin hijos, y para aspirar a toda la perfección evangélica habitan juntos en un mismo lugar sin poseer nada personal. Nunca permanecen ociosos ni andan merodeando curiosamente. Cuando no van en marcha, lo cual es raro, para no comer su pan ociosamente, se ocupan en reparar sus armas o coser sus ropas, arreglan los utensilios viejos, ordenan sus cosas y se dedican a lo que les manda su maestro inmediato o trabajan para el bien común. Ni una palabra insolente, ni una obra inútil, ni una risa inmoderada, ni la más leve murmuración, ni el ruido más remiso queda sin reprensión en cuanto es descubierto. Están desterrados el juego de ajedrez o el de los dados, detestan la caza y tampoco se entretienen, como en otras partes, con la captura de aves de vuelo. Desechan y abominan a bufones, magos y juglares, canciones picarescas y espectáculos de pasatiempo por considerarlos estúpidos y falsas locuras. La austeridad de vida, el ideal de aquellos caballeros monjes templarios. Apunta: se tonsuran el cabello porque saben por el apóstol que al hombre le deshonra dejarse pelo largo. Jamás se rizan la cabeza, se bañan muy rara vez, dicen, ¿no? Cosa que tampoco hoy en día sería quizá muy aconsejable. No se cuidan del peinado, van cubiertos de polvo, negros por el sol que les abrasa y la malla que les protege. Es todo un retrato de virilidad, de fortaleza, ¿no? Es un programa de vida realmente fuerte al servicio de Cristo. Estas virtudes y estilo de vida austero los convierten precisamente por eso, por ese estilo de vida austero, sacrificado, los convierten en los soldados más temibles para sus enemigos, ¿no? Y los más eficientes en el campo de batalla, mucho más que la caballería secular, porque estos están acostumbrados al sufrimiento, a la guerra realizada primero contra ellos mismos para después poder llevarla a cabo fuera. Cuando es inminente la guerra, se arman en su interior con la fe, dice Bernardo, y en su exterior con el acero, sin dorado alguno, y armados no adornados, Bien. Es una buena recomendación, ¿no? Para toda una estética masculina, ¿no? Armados pero no adornados. Cuidan mucho de llevar caballos fuertes y ligeros, pero no les preocupa el color de su pelo ni sus ricos aparejos. Van pensando en el combate, no en el lujo. Anhelan la victoria, no la gloria. Es muy diferente, la victoria para Cristo, no la gloria. Desean más ser temidos que admirados. Bien, todo un programa. Bien, otro tema interesante es el de la cruzada como oportunidad de redención. Como oportunidad de redención. Es muy interesante esto porque en ello San Bernardo insiste mucho en sus textos, ¿no? Y nos sirve a nosotros también para entender que nuestras cruzadas personales, nuestras cruces y luchas de cada día son camino de redención. Las cruzadas se predicaban para atraer, en primer lugar, a los pecadores. Era como un resorte penitencial y de purgación de sus vidas pasadas. La misericordia divina, por medio de la cruzada, permitía la remisión de los pecados. Aquellos que estaban viviendo una vida muelle, una vida de comodidad, frívola, de pecado, eran llamados a la cruzada y de pronto empezaba ese periplo de la cruzada, que era un periplo de sacrificio y a veces de martirio, ¿no? Por lo tanto, era un camino de redención de sus vidas de pecado. Y así lo entendían los cristianos de Occidente.
La cruzada era una liturgia penitencial abierta a todos los pecadores, por eso se les invitaba a caballeros, escuderos, al pueblo sencillo a enrolarse en la cruzada, como una penitencia, como un camino de redención. No solo reunía a la élite de los caballeros ejemplares, que también los había, sino sobre todo llamaba también a los pecadores, que así se convertían en penitentes, en peregrinos. La cruzada es literalmente participación en la pasión de Cristo, es reconocimiento del vasallaje ante el Señor, es peregrinación sin retorno, es regeneración, era regeneración de los pecados y de la sociedad, verdadera regeneración. Para Bernardo de Claraval, la cruzada es antes que nada una oportunidad de penitencia, de peregrinación, de purificación, y si se daba la oportunidad incluso de martirio. La peregrinación como forma de penitencia ya era antes de la cruzada una de las formas por excelencia de las que disponía la gente para expiar sus faltas. Por eso la gente peregrinaba a Tierra Santa, a Santiago de Compostela, ¿no? Era una penitencia, una peregrinación llevaba consigo penitencia, sacrificio, cambio de vida, salir de la comodidad. La expedición a Tierra Santa constituye en Bernardo una oportunidad más de redención para los nobles y para el pueblo, otorgada por gracia divina al pueblo cristiano y más específicamente a los miles, a los soldados, a los guerreros, al hombre de guerra del sistema feudal, cuya salvación en no pocas ocasiones se encuentra en principio gravemente comprometida por sus pecados habituales, Dice San Bernardo: Dios se compadece de su pueblo y ofrece un remedio incomparable a los grandes pecadores. ¿No es acaso un gesto incomparable de salvación y únicamente imaginable en Dios el que se digne asumir a su servicio a los homicidas, ladrones, adúlteros y perjuros? También estos son llamados a la milicia de Cristo, que se conviertan, que se enrolen bajo la bandera de Cristo, que hagan penitencia así, que entreguen su vida para salvar su alma. Bien. Esta redención obtenida en la cruzada, para muchos combatientes, implica una radical conversión a Dios, desde una vida que antes era absolutamente pecaminosa. Es una oportunidad de salvación ofrecida al hombre de armas, quien puede redimirse al tiempo que hace lo mejor que sabe, que es combatir. Vamos con las imágenes bélicas que usa San Bernardo, y acabaremos un poco con esto. Imágenes bélicas, las usa mucho San Bernardo en sus textos, ¿no? La obra de Bernardo está repleta de imágenes bélicas tomadas de las Escrituras, porque la Sagrada Escritura también las usa, o tomadas de la terminología feudal, de la actividad bélica de su tiempo. Las imágenes bélicas en el cristianismo no son extrañas, se remontan a San Pablo, el mismo Job habla de la milicia, de la vida como milicia. O autores antiguos, los santos padres como Clemente de Alejandría, San Cipriano de Cartago. La lucha contra el mal, la lucha contra las tentaciones es planteada en términos de combate espiritual y así hemos de entenderlo nosotros también. Aurelio Prudencio, el gran poeta español, plantea, en aquellos primeros siglos ya, plantea un combate alegórico entre virtudes cristianas y vicios paganos. Este combate. Esto está propuesto a todos, a cada uno de nosotros. A partir de entonces se extenderá la visión de la existencia como eso, como una guerra entre vicio y virtud planteada en términos bélicos. El monje es presentado como un guerrero en lucha contra enemigos tanto internos como externos que amenazan su salvación. Así nosotros. La vida monástica es presentada como una guerra y las ocupaciones habituales del monje como una batalla diaria en la que combate por Cristo. El monje es representado con los mismos atributos que un templario. En la carta de San Bernardo a la reina Melisenda de Jerusalén, en la cual le recomienda a unos monjes que le ha enviado, dice estas palabras, los describe así: se han ceñido las armas de Dios y la espada de Cristo, que es la palabra de Dios. Son monjes,
no son templarios estos, pero dice, se han ceñido las armas de Dios y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No para luchar contra hombres de carne y hueso, sino contra las fuerzas espirituales del mal. Acogedlos como a guerreros de paz, mansos con los hombres, pero temibles para los demonios. Temibles para los demonios. En este combate espiritual contra el mal, el soldado de Cristo está protegido. Claro, protegido por la gracia divina. Dice, no es una incongruencia comparar la gracia de la protección divina con un escudo, dice San Bernardo. Nos pertrechamos, continúa, sobre todo con 4 armas, con la prudente y humilde inteligencia, que es como el casco que cubre la cabeza, la modesta y recatada templanza, que es la coraza que cubre el pecho, la constancia perseverante y paciente, que es como el escudo protector del costado derecho, y la justicia retributiva en igualdad, que es la espada de doble filo que penetra hasta la unión entre el alma y el cuerpo. En los sermones de la Cuaresma, el combate espiritual es planteado también como una batalla cuaresmal. Dice, es importante que nunca perdáis de vista por dónde ataca con mayor violencia la contumaz caterva de los enemigos, para resistir más intrépidamente allí donde sea más urgente, donde recae más todo el peso de la batalla, donde estriba la clave decisiva de la lucha, donde se decide definitivamente o la ignominiosa cautividad para los vencidos o la del triunfo para los vencedores. Son las 2 opciones de nuestra vida, de nuestra lucha, porque aquí está hablando de lucha espiritual, con términos bélicos que nos dejan muy claro cuál es la virulencia, el poder del enemigo y las armas que nosotros tenemos, ¿no? 2 opciones, o la ignominiosa cautividad de los vencidos, o la gloria del triunfo para los vencedores. La vida en esta tierra es para Bernardo, por lo tanto, una lucha constante, la milicia de la que hablaba ya Job. Dice San Bernardo, del fondo de la noche surge el espanto, durante el día vuelan las flechas, disparadas desde el flanco izquierdo. Por la derecha anda la peste que se desliza en las tinieblas, y como remate el demonio acomete a mediodía desde arriba, ¿no? Y nosotros míseros y miserables, aunque estamos invadidos de tantas serpientes y flechas de fuego y de enemigos que nos acometen por doquier, somos tan indolentes en los ejercicios espirituales como si la vida humana fuera ya vida y dulzura y no una lucha constante. Como con toda esa guerra que se nos hace, ¿no? Con todas esas flechas disparadas contra nosotros, con toda esa peste y esas serpientes malignas que nos atacan, cómo nosotros vivimos en esta vida tranquila, dulce, ¿no? Y no nos preocupamos realmente de edificarnos en una vida espiritual poderosa para vencer al enemigo, ¿no? Y continúa, entre Babilonia y Jerusalén no hay paz posible, sino guerra continua. Guerra continua. Ambas tienen su rey respectivo. El de Jerusalén es Cristo el Señor. El rey de Babilonia es el diablo. Y si al primero le complace reinar en la justicia, el otro siempre es malicia. El rey de Babilonia intenta seducir por medio de sus emisarios los espíritus inmundos a los ciudadanos de Jerusalén y traerlos a Babilonia para hacerlos esclavos de la iniquidad y malhechores, ¿no? Bien, este es el peligro, que acabemos siendo esclavos de Satanás. De ahí que la lucha tenga que ser tan recia, tan perseverante, tan violenta. Y acabo ya. Otra imagen muy bélica es la de la fortaleza, la de la fortaleza, la de la ciudadela acosada por los enemigos, ¿no? Es en otros pasajes el cuerpo propio o el alma, ¿no?, que hay que defender del pecado. Dice así, pero aceptemos la sabiduría popular, quien guarda su cuerpo defiende un buen castillo, dice San Bernardo, defiende un buen castillo. En otro tiempo el maligno tenía bajo su tiránico poder este castillo mío, lo tenía bajo su poder este castillo mío, había sido tomado por el demonio, ejercía su imperio despótico sobre todos sus miembros. Consecuencia de aquello son la tristeza
y miseria de ahora. ¡Ay de mí! Destrozó las murallas de la continencia y los baluartes de la paciencia, ¿no? Destruyó las murallas de la continencia y se hizo fuerte en mí, Satanás, el espíritu del mal. Pues bien, por eso el cuerpo hay que defenderlo, el alma hay que defenderla como una fortaleza, ¿no? Como hemos dicho tantas veces, y es un poco lema de esta nuestras charlas de formación, es estar en la brecha, ¿no? Estar en la brecha, en la muralla, para defender el punto débil, ¿no? Para que no entre Satanás, para que la guerra por Cristo se mantenga firme también hasta el último momento de nuestra vida. Pues bien, estar en la brecha, defender la fortaleza, la ciudadela, porque Cristo es nuestro Rey y nuestro Señor, y nosotros hemos de entendernos como eso, como caballeros de Cristo, como militia Dei, como guerreros de Cristo en la lucha contra el mal. No solo en nuestro corazón, pero sí primero en nuestro corazón, para después poder combatir el mal también y construir el reino de Dios en este mundo.